Entonces estábamos diciendo que siempre en tamaños de muestra hay que redondear. Listo. En este caso, yo necesito es que me redondee hacia el número superior siempre. Siempre en tamaños de muestra vamos a redondear hacia arriba. Entonces la fórmula en Excel para redondear hacia arriba es esta que tenemos aquí, esta que dice redondear más. Entonces le doy redondear más, los mismos criterios, selecciono el número, le digo cuántos números decimales, en este caso 0, cierro y él me debe redondear al número superior. Entonces en este caso el tamaño de muestra es ese. ¡Ay! ¡Qué top! En este caso el tamaño de muestra entonces es igual a 90. ¿Listo? ¿Sí nos dio o no nos dio? Profe, sí. Hoy estamos haciendo los cálculos todavía. A mí ya las carreras, pues ya me dio, pero sí muy a las carreras. Me imagino que hay otros que sí también están embalados, pues atrasados. Como no me hablan. Sí, profe. No me dejen solo. Bien. No hay miedo que esté con nosotros. No me abandonen. Ya terminó la clase, profe. Abandonen, que esto de las clases virtuales es muy duro. Sí, profe, pero no, se le va bien. El trabajo también Sí, yo virtual, creo que profe, pues teletrabajo. Sí, ¿sabe qué es cansón de esto? Realmente la estadía frente a la pantalla. Eso es lo cansón. Uf, Ah, sí. Porque Sí, pues, eso. nosotros, pues uno que da clases presenciales, realmente la cantidad que se exponía uno a una pantalla diaria, yo creo que a veces no pasaba de 2 o 3 horas. A veces uno está dando, yo tengo clases a veces por la tarde también en el Sensa, entonces a veces son 8, 9, 10 horas al día aquí sentado, fregado. Uy, eso agotaba más, profe. Y a Y mí más la verdad, para pues a hacer. mí sí me da pena no, pues coger y darle a la gente clases de 1 hora, de media hora, a mí eso sí me parece un robo, pues. Entonces no, toca aquí No, ser pero sí, juiciosos. muy teso. no, Tiene que profe. comprar unos lentes de descanso, profe, ¿no? Ah, sí, yo tengo aquí gafitas con filtro Ah, bueno. y goticas de esas refrescantes. Sí, profe, eso ayuda. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio que tenemos aquí, que es un ejercicio de utilizar el rango, que es como lo único raro que tiene, que es este que tengo acá. Entonces dice el ejercicio, ¿qué tan grande debe seleccionarse una muestra para tener un intervalo de confianza del 95, o sea, el mismo anterior, con un margen de error de 10? Suponga que la desviación estándar poblacional es 40. Entonces voy a tomar aquí estos daticos, control C, y vamos a hacer el ejercicio. Entonces dice, ¿qué tan grande debe seleccionarse una muestra para tener un intervalo de confianza del 95? Entonces seguimos con el 95 con un margen de error de 10. El margen de error es de 10. Dice, suponga que la desviación estándar poblacional es 40. Entonces la desviación estándar aquí es de 40. Y según mis datos, eso nos debe dar 62. Es de confianza igual. Nivel de confianza igual, sí. ¿Para qué lo estoy haciendo bien? No tengo algún error. A ver. Chan, tarán.
Listo, si uno lo tiene formulado, eso es rapidito que le sale. Pues sí. 61.463, sí. Y el inferior 0.95 y uno. Pues sí. Ahí la vaina es revisar uno, obviamente que no esté ningún valor por ahí muy loco, medio revisar. Bueno, ya por último, entonces, de los temas que tenemos hoy pendientes, nos faltaría entonces estimar el tamaño de la muestra, pero cuando tenemos una estimación por intervalo de la proporción poblacional. Es decir, cuando tenemos P y Q. Al igual que hicimos para hallar el tamaño de la muestra en la estimación por media del intervalo, nosotros vamos a la fórmula con la cual se calcula el margen de error cuando tenemos la proporción. Entonces, acuérdense que para calcular el margen de error de la proporción, perdón, la estimación por intervalo de la proporción, tenemos un P barra más o menos un Z y teníamos aquí un P por un Q, ¿cierto? Y eso lo dividíamos Sí, sobre N. Esta era sobre la N. formulita. A todo esto, acuérdense que es lo que dijimos, o hemos venido diciendo, que se llama margen de error. Entonces, de esta fórmula que tenemos acá, es que despejamos el N. Despejando el N, nos queda esto que tenemos acá. Entonces, la fórmula para calcular el tamaño de muestra, cuando tenemos no medias, sino proporciones, Proporción. exactamente, con proporciones, proporción poblacional, es esta que tenemos acá. Entonces dice que la desviación estándar al cuadrado, perdón, el valor z al cuadrado, eso multiplicado por P y por Q, y eso dividido entre el margen de error al cuadrado. Al cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esos también. Bueno, aquí habían unas consideraciones en cuanto a cómo estimar el valor planeado de P, ¿cierto? Y obviamente si conocemos el P, conocemos el Q. Entonces, lo mismo que cuando no conocemos la desviación estándar. Entonces, se utiliza una proporción poblacional que tengamos de algún estudio anterior, ¿cierto? Profe, qué pena, ¿lo podía volver un momentico? Sí, claro. Ya, me falta Ya. una cosita ya. Igual la fórmula aquí, esta también es la misma. Entonces, la primera, tomamos datos de un estudio poblacional que haya de una proporción poblacional anterior. Una segunda forma sería, tomamos un estudio piloto, es decir, una muestra pequeñita de algo. El tercer criterio, igual que con la desviación, nosotros lo hacemos, lo colocamos subjetivamente, y si ninguna de esas nos resulta, se toma una proporción poblacional del 0.50. Eso creo que en la clase pasada habíamos hecho un ejercicio en el que no nos daban proporción poblacional, entonces teníamos que colocarle el 0.50 o la mitad. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Entonces aquí decía que un estudio de unas mujeres golfistas se les estaba preguntando si estaban satisfechas con la disponibilidad de horarios de las canchas de salida. Entonces dice o dice la pregunta que de qué tamaño debe ser la muestra si se desea que la estimación de la proporción poblacional, el margen de error sea de 0.025, es decir, el E que tenga un nivel de confianza del 95, ¿cierto? Y el ejercicio nos está dando una P proporcional o un valor de proporción de un estudio anterior. Aquí está, un valor de proporción del 0,44.
Entonces ya con esos valores tendríamos todo lo que necesitamos para calcular el tamaño de la muestra de este ejercicio. El Z, que lo calculamos con un nivel de confianza. Como el nivel de confianza aquí es del 95%, ya sabemos que eso es igual al 1,96. El valor de P nos lo está dando el ejercicio, que es 0,44. Y el valor de Q, Q1 menos 0,44. Y todo eso dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Se hacen las operaciones y nos da 1514,5. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que redondear hacia el valor más alto. En nuestro caso, 1515. Entonces es similar, obviamente, al que acabamos de hacer, al de la media. Lo que pasa es que los valores, obviamente, de la fórmula, pues nos cambian. ¿Listo? Pero es exactamente la misma tónica, la misma técnica, digámoslo así. Entonces, este ejercicio, como está resuelto acá, vamos a hacer un ejercicio que tenga enunciado. Entonces, hagamos el ejercicio. Hagamos este 32 que hay acá. Hagamos ese ejercicio. Vamos a ver si este está mejor. Bueno, no hagamos el 32. Entonces nos dice que en una muestra aleatoria de 800 elementos se obtiene una proporción muestral de 0,70. Ese sería nuestro valor de P. Y con el P calculamos el Q. Dice, proporciona un intervalo de 90% de confianza para la proporción de población. Ah, no, pero este no es de muestra. Qué pena con ustedes. Los voy a quitar. Ese no es de tamaño de la muestra. Este sí. Qué pena con ustedes. Dice, en un estudio, el valor planeado para la proporción poblacional es de 0,35. Dice, ¿de qué tamaño se debe tomar la muestra para dar un intervalo de confianza del 95%? Entonces, el nivel de confianza del 95%. Y que tenga un margen de error del 0,05%. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Un tamaño de muestra. Bueno. Entonces, nuevamente, ¿qué nos estaría faltando acá? Como siempre, el valor Z, que siempre lo vamos a necesitar. Z y Q. Y Q, sí. Y el Q, que sería igual a 1 menos el P. Ahí está. Entonces, esos serían los valores que necesitamos para el ejercicio. El valor de Z, pues ya sabemos que para el 95% es de 1,90 y ¿qué? 1,96. Entonces voy a decir que mi valor Z es de 1,96. Y ya por último tendríamos que aplicar la formulita para hallar el tamaño de la muestra. Entonces para hallar el tamaño de la muestra me dice que es el Z al cuadrado. Entonces Z elevado al cuadrado por el valor de P por el valor de Q. Y esto lo dividimos entre el error al cuadrado. Este elevado al cuadrado. Y me debió dar 349. Esto entre paréntesis debe dar lo mismo, pero si quieren colocamos todo lo que está arriba en paréntesis como para tener en la cabeza que es un numerador y un denominador.
Y al igual que en el tamaño de la muestra por media, le vamos a dar a redondear el valor al valor superior. Pues le decimos que es igual a este, que es 0 decimales. Y esa sería nuestra respuesta. Me repite otra vez la fórmula, Sí, la el tamaño de la muestra. sí, la fórmula es esta, mírala. El valor de z elevado al cuadrado por el p por el q. Todo eso lo vamos a dividir entre el error, el margen de error elevado al cuadrado. Entonces esa es la fórmula que tenemos aquí, miren. El z elevado al cuadrado por el p por el q, todo eso lo cerramos en paréntesis y eso lo vamos a dividir por el margen de error elevado al cuadrado. Profe, qué pena. Y si entonces no nos darían P, colocaríamos 0,5. Exactamente, ¿Cierto? si no nos dan P, colocamos el 0,5 o nos deben dar los datos para calcular el P, así como en el del taller, que decía, se entrevistaron a tantas personas de 80 y puntas para preguntarles si verían nuevamente una película. Entonces, con esos valores es que realmente sacamos el valor de la proporción. ¿Qué faltaría o qué análisis se le puede hacer a esto? ¿Cómo afectaría cambios en los valores de la proporción, ¿cierto? O en los valores del nivel de confianza, o en el tamaño del margen de error al tamaño de la muestra? Por ejemplo, yo a ustedes les dije que si yo aumento el nivel de confianza, si yo quiero un nivel de confianza del 100, les había dicho que tendría que utilizar a toda la población, ¿cierto? Entonces, si yo aumentara este nivel de confianza, por ejemplo, del 95 al 98, ¿qué pasaría con este tamaño de la muestra? Y lo voy a Se hacer aquí. amplía. Se debe ampliar, ¿cierto? Por lógica. Entonces yo voy a hacer aquí esto y voy a decir aquí que el nivel de confianza mío no va a ser del 95, sino que quiero un nivel de confianza, por ejemplo, del 98. Ahí tendría que cambiar mi valor Z. Mi valor Z para un nivel de confianza del 98 sería de 2,326 o 2,33. Entonces, ¿qué pasa? Vea, si yo cambio este, el nivel de mi muestra o el tamaño de mi muestra enseguida aumenta. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasaría si aumenta el tamaño de la proporción poblacional? Si este aumentara, ¿qué pasaría? ¿Será que aumenta? ¿Será que disminuye? Esos serían los análisis que nos faltaría por hacer. ¿O qué pasaría si aumento o disminuyo este margen de error? Esos serían como análisis que se podrían hacer o que se pueden hacer cuando yo estoy justamente haciendo lo que les decía al principio, cuando yo estoy diseñando un estudio. Entonces, yo llego y llamo a, ¿cómo llaman esos que hacen las encuestas? A Jorge Frank. Bueno, cualquiera de esos. Le digo, hágame un estudio que tenga un nivel de confianza del 95%. Yo le decía, claro, yo se lo hago, está listo, tengo que encuestar a 12.000 personas y le vale tanto. Uy, no. Mejor hágame uno con un nivel de confianza del 90. o cosas así, ¿no? O que el margen de error no sea tanto. Cositas como esas. Bueno, entonces, aquí terminamos la clase el día de hoy. Les voy a dejar 2 ejercicios para que desarrollemos ahorita de aquí a las 9, por favor, para darles una ayudita para la evaluación que viene la otra semana. La evaluación de la otra semana va a ser una evaluación que va a ser montada muy seguramente, no lo he decidido todavía, pero muy seguramente va a estar montada sobre formularios de Google. Entonces van a ser de esas de escoger respuesta y todo eso. La mecánica espero que sea que escojan la respuesta, obviamente la correcta, y al final del parcial o de la evaluación
deben de todas maneras adjuntar o las hojas en donde hicieron los ejercicios o el archivo de Excel donde se desarrolló el ejercicio. Obviamente no les voy a preguntar cosas muy complicadas ni muy largas. ¿Listo? Entonces, para que por favor, pues, tratemos de ensayar o de recordar esta semana el manejo del Excel frente a los ejercicios que se van a hacer, o si ustedes deciden, como siempre, hacerlo a mano, pues obviamente lo podemos hacer a mano. Acuérdense que yo siempre les he dicho que esto no es una clase de Excel, sino de estadística. Entonces les voy a dejar 2 ejercicios para ayudarles con la notica de la próxima evaluación. Entonces, por favor, desarrollemos. Profe, Señor, profe, espérate, qué pena. Profe, ¿me puede mostrar ahí el tamaño de la muestra? Lo que pasa es que claro. no me da bien con la fórmula. Pues está bien puesto así. Si es así, en la fórmula hay como que un 1 menos algo. La del valor Estoy viendo Z. la fórmula que no es. No, ahí en tamaño de muestra. ¿Cuál es la fórmula del tamaño de muestra? P por Q por el valor Z al cuadrado. Eso va en el numerador. P por Q por el tamaño de muestra al cuadrado. Vea. Ay, se me perdió la presentación aquí. Mira, P por Q por el Z al cuadrado. Sí. Y eso todo lo dividimos entre el margen de error que nos dieron elevado al cuadrado. Listo, listo, profe, ya. Listo. Ahí está. Bueno. Entonces, para desarrollar, por favor, en la última diapositiva de la presentación del Classroom hay 2 ejercicios. Uno que comienza con dice, debe votarse una propuesta importante, no sé qué, y otra que dice, Food Tiger, una tienda local. Entonces, por favor, para desarrollar esos 2 ejercicios ahorita en lo que nos queda de clase, me lo envían, por favor, al correo electrónico. Y hasta ahí entonces sería la clase por el día de hoy. Si tienen alguna dudita me pueden contactar obviamente en este ratico y ahí miramos por dónde les doy la respuesta. Si aquí por Zoom o por WhatsApp, como necesiten. Listo, señores y señoritas, entonces eso es todo. Nos veremos entonces la próxima semana. Que descansen, que estén muy bien. Bueno, profe, gracias.